Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Tomé Prado, soy docente de Psicología de la Academia DUNI y en esta oportunidad vamos a desarrollar el sumario de las preguntas dirigidas del ciclo Repaso San Marcos, semana 3, cuyo tema es Desarrollo de la Inteligencia según Piaget. Comenzamos entonces. Pregunta 1. La, espacio, sería el proceso por el que el sujeto incorpora información que proviene del medio, en función de sus esquemas o estructuras conceptuales disponibles. Por ejemplo, los bebés conocen el mundo a través de los esquemas de instrucción. Complete según corresponda. A, acomodación. B, adaptación. C, asimilación. D, representación mental. Tenemos que preguntarnos, primeramente, ¿qué es lo que pide esta pregunta? Bueno, lo que está pidiendo es que se complete el texto. Y en ese espacio debe ubicarse cualquiera de esas alternativas, la que corresponda. Pero posteriormente el espacio ya nos da una definición de lo que tendría que contener ese espacio. Dice, sería el proceso por el que el sujeto incorpora información. Entonces, eso hace alusión a lo que es la adaptación del sujeto al medio, que comprende a su vez dos mecanismos. La asimilación, que consiste en incorporar información a estructuras ya existentes, y la acomodación, que consiste en cambiar estructuras cognitivas. Entonces, si nosotros volvamos a leer el texto, sería el proceso por el que el sujeto incorpora información que proviene del medio en función de esquemas ya disponibles. Por lo tanto, se está hablando de la asimilación. En la pregunta 1, entonces, la clave sería la C, asimilación. Pasemos a la pregunta número 2. Dice así, son estructuras mentales que permiten al individuo interpretar el mundo. Son bloques de construcción de los cambios de desarrollo. Piaget caracterizó las representaciones mentales iniciales del bebé como inteligencia sensoromotriz, es decir, estructuras mentales o programas que guían secuencias sensoromotor tales como succionar, el reflejo de prensión, observar, asir, empujar. Estas estructuras mentales se van complejizando. Este enunciado hace referencia al concepto de A, acomodación, B, adaptación, C, asimilación, D, esquema mental. Como les había mencionado en la pregunta anterior, nos ponemos a preguntar, ¿qué es lo que pide esta pregunta? Y está pidiendo el concepto que se hace alusión en el texto. Es decir, en el texto, ¿de qué se está hablando? Bueno, se está hablando de esas estructuras mentales que permiten al individuo interpretar el mundo. Y nosotros sabemos muy bien que esto hace alusión a los esquemas mentales. Porque los esquemas mentales son los que organizan la información que el sujeto obtiene del mundo para orientarse en él y también para la solución de problemas. Por lo tanto, en la pregunta 2, la clave sería la D. D. Pregunta 2, clave correcta, D. Pasemos a la pregunta número 3. Dice, se le pregunta lo siguiente a Felipe. Como tú sabes, tu primo es mayor que su hermana, pero él es menor que su hermano. Entonces, ¿quién tiene más edad? Felipe contesta, el hermano de mi primo. Sin embargo, se confunde cuando se le dice, ¿y qué pasaría si tu primo fuera menor que su hermana, pero mayor que su hermano? Entonces, ¿quién tendría más edad?
Lo anterior nos permite pensar que Felipe, A, pertenece a la niñez temprana. B, tiene un razonamiento transductivo. C, no razona de manera hipotética. D, aún no realiza actos reversibles. Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que pide la pregunta? Lo que pide la pregunta es, ¿cómo está pensando Felipe? ¿Qué características tiene su razonamiento? Y aquí nos podemos dar cuenta de algunos indicios que nos deja el texto. ¿Qué pasaría si tu primo fuera menor que su hermana? Aunque no lo es, pero ¿qué pasaría? Pero mayor que su hermano, entonces, ¿quién tendría más edad? Entonces nos estamos dando cuenta que se le está pidiendo a Felipe que pueda razonar así, pero él no lo puede hacer. Es decir, que razona de manera supuesta, de manera hipotética. Por lo tanto, debemos decir que hay dos razonamientos. Un razonamiento que puede tener Felipe y que es el que hizo correctamente, es decir, sobre cosas reales. Por ejemplo, si yo digo, si un limeño es peruano y un peruano es sudamericano, la conclusión sería, entonces un limeño es sudamericano. Pero es real que un limeño sea peruano y es real que un peruano sea sudamericano. Pero ahora razonamos en base a supuestos. Aunque no sea así, razona y deduce. A esto se llama razonamiento sobre lo hipotético o razonamiento hipotético deductivo. Por ejemplo, si los humanos fueran seres inmortales y si los seres inmortales fueran virus, entonces los humanos serían virus. Por lo tanto, ninguna de esas ideas es verdadera. Sin embargo, estamos razonando correctamente, deducimos correctamente, a partir de supuestos. Obviamente que Felipe aún no puede hacer eso. Es decir, aún no puede razonar de manera hipotética. Por lo tanto, decimos que en la pregunta 3, la clave sería la C. Pregunta 3, clave C. Pasemos a la pregunta número 4. En la siguiente conversación de un pequeño con su padre, ¿qué podemos deducir en relación al pensamiento de Alberto? Padre, ¿estás asustado? Alberto, me porté mal, pero no lo volveré a hacer. Padre, ¿te tranquilizas? Alberto, dile al sol que se vaya, me quiere quemar. A, el egocentrismo conduce a animismo. B, el pensamiento intuitivo es operatorio. C, existen operaciones lógico-matemáticas. D, del actuar de las cosas sobre las cosas se interioriza. Bueno, evidentemente nos preguntamos, ¿qué es lo que pide la pregunta? Es decir, ¿qué se puede deducir de esa conversación entre el padre y su hijo? O sea, el padre y Alberto. ¿Qué podemos deducir? De los 4 enunciados de esta conversación, el cuarto enunciado creo que nos da muchas luces al respecto. Claro, porque dice, dile al sol que se vaya, me quiere quemar. O sea, el sol lo está siguiendo entonces, lo persigue para quemarlo. Pero si él observa y el sol está ahí, y si él camina y el sol sigue está ahí, él piensa que el sol lo sigue a él solamente. Pero también cualquier otra persona puede ver el sol que está encima de él. Por lo tanto, ese es un egocentrismo. Y como lo quiere quemar, porque lo sigue para quemarlo, entonces cree que el sol tiene la intención de quemar, que el sol es malo y que quiere que se vaya. Entonces vemos un animismo, ¿no? El sol tiene la voluntad, tiene la intención de quemarlo. Podemos decir entonces que el egocentrismo conduce a animismo. Entonces en la pregunta número 4, la clave sería la A. El egocentrismo conduce a un animismo. Pasemos a la pregunta número 5. A partir de esto complete la idea que falta.
Si tratamos, por tanto, de saber cuál es el carácter más general mediante el cual la lógica inicial del niño difiere de la nuestra, pero con un desfase entre las manifestaciones en la acción y posteriormente en el plano del lenguaje, ese carácter es sin duda la irreversibilidad debido a, bueno, es un extracto del libro 6 Estudios de Psicología de Peyer, 1991. A, la ausencia inicial de la descentración que conduce sin duda a las no conservaciones. B, las diferentes manifestaciones de pensamiento simbólico. C, la presencia de esquemas prácticos que impiden el paso a las operaciones lógicas. D, la aparición de operaciones concretas y no formales o abstractas. Bueno, ¿qué indicios y qué nos pide la pregunta? Bueno, nos pide completar este texto. Dice la irreversibilidad debido a. Y otro indicio muy importante, dice, la lógica inicial del niño difiere de la nuestra. Eso significa que hay una gran diferencia entre la lógica de él de la nuestra. Muy bien. Ese carácter de esa lógica inicial es sin duda la irreversibilidad. O sea, significa que la lógica de este niño es una lógica de un pensamiento irreversible. Pero si nosotros establecemos la relación que hemos visto en la teoría, sabemos muy bien que si no hay operaciones, el pensamiento es irreversible. Entonces estamos hablando de la lógica inicial de un niño que no maneja operaciones, porque las operaciones son acciones reversibles. Suma, su inversa la resta, resta, su inversa la suma. Eso significa reversibilidad. Y si es irreversible, entonces obviamente no hay conservación de la cantidad, peso y volumen, y por supuesto hay centración, como lo habíamos dicho en la clase teórica. Lo contrario sería en nuestro caso, que sí somos personas que podemos realizar operaciones. Suma, su inversa la resta, resta, su inversa la suma. Y ese pensamiento es reversible porque maneja operaciones. Entonces, hay conservación de cantidad, peso y volumen, y por lo tanto hay descentración. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta de lo que se puede completar en ese texto es la A. La lógica inicial del niño difiere de la nuestra. Ese carácter de esta lógica es sin duda la irreversibilidad debido a la ausencia inicial de descentración. Es decir, no hay descentración, por lo tanto hay centración que corresponde al pensamiento irreversible y que conduce sin duda a la no conservación. Es decir, no hay conservación, cantidad, peso. Clave A. Por lo tanto, en la pregunta 5, la alternativa A es sin duda la clave. Pregunta número 6. Leemos. Dice, Ernesto está convencido que una bolita de plastilina al cambiar de forma también cambia de peso. En cambio, su hermano sabe que el peso se mantiene, por lo tanto, se puede inferir correctamente las siguientes ideas. 1. La acción mental realizada por el hermano de Ernesto es reversible. 2. El hermano Ernesto aún no comprende que el cambio que sufre la bolita de plastilina es pura apariencia. 3. Las acciones realizadas por Ernesto serán operaciones cuando únicamente se introducen y sean irreversibles. 4. El hermano de Ernesto experimentó un desarrollo cognitivo a la entrada de la niñez intermedia. Bueno, lo que tenemos que hacer es, obviamente, tratar de saber qué cosa es lo que pide la pregunta. Y por qué no, de antemano también encontrar algún indicio. Es decir, nos piden saber de estos enunciados, que son 4, cuáles son los correctos y que se puede inferir del texto. En el texto, ¿qué me dice? Que hay 2 personas, Ernesto y su hermano. Ernesto está convencido que una bolita de plastilina, al cambiar de forma, también cambia de peso. Pero sabemos que no. El hecho de que cambie su forma
no significa que cambie de peso, se mantiene. Entonces podemos pensar que en Ernesto existe no conservación, que es irreversible, que se está centrando de repente en una dimensión y no otras. Algo que su hermano obviamente no aceptaría, porque para él su pensamiento del hermano sí es entonces el peso se mantiene, entonces el pensamiento sí es reversible del hermano, por lo tanto si hay conservación y no hay centración. Entonces eso podemos deducir, y a partir de ahí ver cuáles serían los enunciados correctos. Bueno, Ernesto, una bolita de plastilina al cambiar de forma también cae de peso. Y el hermano dice, se mantiene, no interesa que cambie de forma, se mantiene el peso. En Ernesto no hay conservación, es irreversible. En el hermano hay conservación y sí es reversible. Ernesto podría ser un infante y su hermano sería un niño. Un niño que está en la escolaridad, que se llama niñez intermedia y que corresponde, según Beyer, al estadio operatorio lógico concreto, ¿no? Podría ser ahí. Claro, podría ser. Entonces, podemos darnos cuenta cuáles serían las ideas correctas. En las alternativas solamente debemos determinar las ideas que son correctas. La 3, nos damos cuenta que hay una contradicción. Dice, las acciones realizadas por Ernesto serán operaciones cuando únicamente se sean irreversibles. La operación no puede ser irreversible. Por lo tanto, la 3 no puede ser, es incorrecta. De plano es incorrecta. Ahora veamos la 1, la 2 y la 4. La 1, la acción mental realizada por el hermano Ernesto es reversible. Sí, ya tiene un pensamiento reversible. El hermano Ernesto aún no comprende que el cambio que sufre la bolita de plastilina es pura apariencia. No, sí entiende. Y para él se mantiene el peso. Por lo tanto, la 2 no es. La 3 ya la hemos descalificado porque en sí hay una contradicción. 4. El hermano Ernesto experimentó un desarrollo cognitivo al entrar en la niñez intermedia. Sí, puede ser que entre en la niñez intermedia, claro, por supuesto que sí. Y hay un desarrollo en relación a su hermano Ernesto que es menor y que podemos pensar que es un infante. Por lo tanto, podemos decir que la 1 y la 4 son las correctas. Clave C de casa. Pasemos a la pregunta 7. En el colegio particular Ernest Magnum se capacitan a las profesoras bajo los aportes de la epistemología genética. Por ende, la construcción de la idea de número es en base a dos operaciones que dan el carácter cardinal y ordinal a este sistema. Estas operaciones son suma, resta, división, multiplicación, abstracción, generación o clasificación y segregación. Bueno, primeramente, lo que está pidiendo es ¿qué operaciones podrían construir el concepto de número? Bueno, en la teoría nosotros sabemos muy bien que el número tiene dos contenidos, cardinal y ordinal. Cardinal, es decir, que las unidades, se puedan juntar y formar una clase superior como las decenas. 10 unidades da una decena. Y si nos juntamos 10 decenas, daría una centena. Si nos juntamos 10 centenas, podría un millón. Y así sucesivamente, ustedes van formando clases de clases. Eso se llama clasificación. Pero el número también tiene este carácter, ¿no? De ser mayor o menor. Con los números podemos formar una sucesión ascendente o descendente. 5 mayor a 4, 4 mayor a 3 y sucesivamente. O ascendente. 1 mayor a 2, 2 mayor a 3. Y eso no es otra cosa que el empleo de la seriación, una operación también que Piaget nos mencionaba. Por lo tanto, el número al ser cardinal y ordinal hacen uso de dos operaciones, la clasificación y la seriación. Clave sería la T, clasificación y seriación. D. Pregunta 7, clave D. Pregunta 8.
Un psicólogo de orientación pediatrina le explica a la mamá de Ernesto que al incluir elementos no idóneos a su concepto recién formado de ave, es algo comprensible a su edad, pero que poco a poco va a tratar de todos modos de modificarlo para que se ajuste a la regla. Por ejemplo, al corregir que un murciélago no es ave, a pesar que vuela porque tiene alas, este ya nos permite inferir lo siguiente. 1. El desarrollo cognitivo no es estático, sino dinámico. 2. El equilibrio consiste en pasar de una asimilación a una acomodación. 3. Los esquemas mentales organizan los elementos conocidos, por eso siempre son considerados operaciones. Bueno, veamos. ¿Qué nos pide? ¿Qué día nos permite inferir lo siguiente? Bueno, definitivamente al decir que poco a poco el pequeño o Ernesto va a tratar de todos modos de modificar su esquema para que se ajuste a la realidad, entonces podemos decir que este desarrollo es dinámico, ¿no? Claro. En el enunciado 2 dice, el equilibrio consiste en pasar de una asimilación a acomodación. Este es un conocimiento teórico que sabemos. Efectivamente es correcto. Dice la 3, los esquemas mentales organizan los elementos conocidos, por eso siempre son consideradas operaciones. No, definitivamente no. Porque se puede hacer uso de esquemas mentales sin ser operaciones. Por ejemplo, un concepto es una operación. Y sabemos que Ernesto todavía está utilizando un esquema que no es una operación, no es un concepto. Porque al incluir su concepto, bueno, su pseudo concepto de ave, en su esquema de ave, a los murciélagos, bueno, es incorrecto. Pero está utilizando un esquema. Así se orienta en el mundo. Por lo tanto, la 3 no sería correcta. Entonces vemos que la 1 y 2 sí serían las ideas verdaderas. Entonces la clave sería la C. Pregunta 8, clave C. Pregunta 9. En el juego de la comidita, los pequeños cumplen un rol dentro de este juego. Por ejemplo, algunos hacen de padres y otros de hijos. Sin embargo, no es la única manifestación simbólica que se evidencia. También están las chapitas que cumplen función de platos o la silla que puede hacer a veces del carro que trae papá del trabajo, que trae a papá de trabajo. Estos últimos casos cumplen la función. A, imitación diferida. B, esquema práctico. C, juego simbólico. D, operación lógica. ¿Qué nos piden? Esos últimos casos cumplen la función de ¿qué? Bueno, ¿cuáles serían ellos? Bueno, en el juego de la comidita, algunos hacen de pares y otros de hijos. Pero no nos piden esta función simbólica, sino nos piden lo último. ¿Y lo último cuál sería? Por ejemplo, que las chapitas cumplen la función de platos o de repente la silla que cumple la función de el carro. O sea, eso sería lo último, y en plural, estos dos últimos casos, porque el primero no. El primero sería la imitación diferida, ¿no? O sea, los pequeños hacen la función de papá y mamá que no están. Y en los otros casos, se están utilizando objetos que representan a otros. La chapita que cumple la función y la silla que cumple la vez de un carro. Y eso se llama juego simbólico. Juego simbólico. Por ejemplo, el hecho de utilizar, bueno, la máquina de coser como si fuera un carro. La máquina de coser cumple la función de carro. Ese es el juego simbólico. Por lo tanto, la clave sería la C. 9, clave correcta, C. Pregunta 10. La capacidad de un bebé de traer hacia sí su osito de peluche jalando de la manta que está encima de él es un acto de inteligencia práctica que se consigue cuando, bueno, esto hace alusión al primer estadio del desarrollo de inteligencia, que es el estado sensoromotriz, porque es un esquema práctico, ¿no? Debido a una inteligencia que se llama inteligencia práctica o sensoromotriz. Y es un acto de inteligencia porque resuelve el problema solo. Claro. Traer hacia sí el osito de peluche,
jalando la manta porque el osito de peluche está lejos. Utiliza un medio para conseguir un fin, obtener osito de peluche. Bueno, sabemos que el sensor motriz 0 a 2 años comprende varios subestadios. Y precisamente en el cuarto subestadio, cuando se coordinan esquemas secundarios, es decir, algunos sirven de medio, otros de fin, es cuando se logra la llamada inteligencia sensomotriz y la permanencia del objeto. Por lo tanto, en la pregunta número 10, la clave sería la B de bueno. Cuando se coordinan hábitos donde algunos cumplan función de medio y otros de fin. 10B. 10B. Bueno, muchachos, espero que se haya entendido esta resolución de estos ejercicios de la semana número 3. Y bueno, nos quedamos aquí hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Chao.